Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo. Bienvenidos a Filmoteca Digital. Vamos a platicar de La Mujer Maravilla, 1984. Mujer Maravilla 1984. Con el personaje de la Mujer Maravilla tenemos claro que vamos a ir al pasado para ver sus inicios, mientras que con las películas de Batman contra Superman y la Liga de la Justicia conocemos su presente. Mujer Maravilla 84 había provocado muchas expectativas por muchas razones, a mí también. Hay que aclarar que las expectativas son muy individuales, son personales, así que no es justo valorar una cinta solo porque se cumplieron o no estas expectativas. La película me parece muy dispareja, tiene grandes momentos y sobre todo interesante planteamiento, pero me decepciona, me aburrió y debo decirlo, ¿por qué no? Por momentos me desesperó. Pero eso es un asunto más personal, subjetivo. Pero también creo que la cinta es mala por el trabajo, el mal trabajo de la directora. Al final esperaba yo muchísimo más de la cinta por Patty Jenkins, mucho más porque obviamente se quedó en entretenida y eso a ratos. ¿Por qué a final de cuentas digo que es lo que son mis razones a final de cuentas para decir que la cinta obviamente no es buena? La primera, sin lugar a dudas, y la primera expectativa o perspectiva es la directora Patty Jenkins. Hay que recordar que su única película antes de dirigir La Mujer Maravilla era Monster con Charlize Theron. Ya desde ahí era interesante qué iba a hacer con la heroína, definitivamente. Y Jenkins entrega en el 2017, a mi parecer, la mejor cinta de superhéroes del patético nuevo universo Snyder DC. Crea un personaje femenino empoderado, definitivamente. Es la primera Diana que es en el inicio un pez que está fuera del agua, un personaje que vive con puras mujeres alejadas de la humanidad y que debe luchar en un mundo de hombres, una diosa amazona que emprende un camino a Europa, en esa Europa de la guerra de 1918. Y Jenkins mostró un personaje interesante, carismático, una líder que se enamoraba y sufría también pérdidas, pero sobre todo aprendió también no solo a querer a los humanos, sino a convivir con ellos y, por qué no también decirlo, a defenderlos. La década de los 80 es otro argumento que se me hacía interesantísimo que podría haberse explotado. Después de ver la primera cinta de La Mujer Maravilla que combate, ahora sí como soldado codo a codo en la tierra de los villanos, hubiera sido muy interesante que Jenkins tomara en cuenta que la sociedad norteamericana vivía bajo el régimen republicano tradicionalista de Ronald Reagan y el mundo, todo el mundo estaba pendiente de los conflictos que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética. Ni modo. En lugar de eso, a final de cuentas, recibí una película como si fuera nada más estrenada en la década de los 80, como si fuera otro capítulo de La Mujer Maravilla, pero de la gran Linda Carter o de La Mujer Biónica. Y eso ya no está muy bien. Pero bueno, creo que Jenkins es una buena directora que al parecer cedió ante el cine comercial de Hollywood y rodeó a un interesante planteamiento de parafernalia de caricatura, alargando innecesariamente por 150 minutos una historia. Vamos a entrarle de lleno. La película comienza con una secuencia en donde Diana de niña participa contra puras amazonas adultas en un concurso o carrera de obstáculos. La película comienza a dar lecciones desde el inicio, buenas lecciones incluso. La primera de ellas es de no subestimar a los niños. Desde ahí estamos bien. Por cierto, además de decirles que el cielo es el límite si se esfuerzan. Pero la otra lección, y finalmente la base de toda la película, es que ningún héroe verdadero nace de las mentiras. Ningún héroe verdadero nace de las mentiras. Esa es la base de todo, del prólogo y que va a desarrollar. Quiero destacar esto porque la historia principal de Diana y la Mujer Maravilla y su amor de más de 7 décadas a Steve Trevor es una gran línea argumental. La película hubiera sido bastante buena y con muy interesante evolución del personaje si se hubiera centrado en esa historia. La superheroína crece en su arco, se muestra más humana, enamorada, realizada y, por qué no, también la vemos sufriendo, frustrada, adolorida por ese amor que a final de cuentas no puede ser. Ese amor con el que llega después a la Liga de la Justicia y que Batman tiene que ayudar a minimizar, ¿se acuerdan? Los mejores momentos de la cinta definitivamente los tiene la pareja. El buen manejo del humor lo lleva ahora Steve, que es el nuevo en un mundo moderno, o la buena secuencia final de cuentas romántica del avión invisible que me recordó mucho ese viaje de Superman y Luisa Lane por Nueva York en aquella extraordinaria cinta de Richard Donner. El problema de la película es que todo lo que hace la directora pone y nos hace ver alrededor de esa línea argumental. ¿Por qué lo digo?
Llegamos a Washington, D.C. en 1984. Para los que nos tocó vivir obviamente la década de los 80, hay que aceptar que la recreación del ambiente y el vestuario pues sí despierta nostalgia y pues también bastante risa, digo, hay que aceptarlo, así nos vestíamos, ni modo. La Mujer Maravilla es parte de la vida ya cotidiana y se presenta muy al estilo de Spider-Man, su vecino amigable, salvando gente que casi puede ser atropellada en la calle, y ahí detiene un robo en un centro comercial. Este robo resulta en la recuperación de una piedra de los sueños o Dreamstone, que es un antiguo artefacto o piedra con poderes mágicos. Esta piedra puede concederle un deseo a cualquiera que la toque o desee algo, aunque solo lo piense y lo imagine, perdón. La trampa o el truco está que así como la piedra da algo, a la persona que lo desea también pierde a final de cuentas algo. Hasta aquí las reglas del juego son tan simples y básicas como confusas y con mucho margen de movimiento. Y ese es el problema de la cinta. Por ejemplo, nunca se menciona si es posible anular los deseos, arrepentirse, devolverlos, desaparecerlos, etc. Parece algo muy sencillo, pero si no tienes las reglas claras, el juego no funciona, la película se cae. La historia pone como llegó a final de cuentas a las manos de Diana o del museo esta piedra, pero no se aclara de dónde sale incluso, y no queda tampoco claro por qué iba dirigida a otro de los personajes. Eso es otra grieta más en el guión. Se hace referencia a un cuento llamado La pata del mono, como si todos supieran de qué se trata ese cuento, para justificar todo el desastre de todo lo que va a ocurrir a final de cuentas en la cinta. El cuento de La pata del mono lo escribió W. W. Jacobs en 1902 y habla de un talismán que le cumple 3 deseos a quien lo tenga, pero cada deseo viene con una consecuencia. Este cuento fue la inspiración de Stephen King para crear Cementerio de Mascotas. Cierro este paréntesis. Jenkins y su guión ponen 2 líneas argumentales más a la línea que yo les decía a final de cuentas de la historia de El amor imposible. Pero además de que funcionan solo para enrizar el rizo y revolver todo, el mayor problema es que la película pierde todo el tono dramático, a final de cuentas, y sobre todo el tono romántico de la línea principal, y va rodeando a todas las demás, a esta línea principal de sobreactuaciones de caricaturas. El personaje, vamos a entrarle a los personajes. El personaje de Bárbara Minerva de Kristen Wiig en una de sus peores sobreactuaciones de la vida, y eso es culpa de la directora, no de ella. Es de una mujer inteligente, nerd, que viste fuera de moda, fachosa, que habla mucho y que busca darse a notar porque es literalmente invisible. Como sea, es un personaje plano y sin profundidad, así lo plantea. Cuando toca la piedra de los deseos, pide ser como Diana, y concedido. Ahora es sexy, todos quieren hablar con ella y llama la atención a final de cuentas. El problema es que siendo un personaje tan plano, no hay consecuencias visibles de esa pérdida o de su pérdida, de lo que la piedra le quita. Después tiene la oportunidad de pedir otro deseo y ya no quiere ser como Diana, sino convertirse en una depredadora. ¿Por qué? Pues porque no quiere ser alguien más, nada más así, y de ahí surge Cheetah. Pasa de un personaje plano a otro, a final de cuentas, plano. El guión no le da un arco ni le da profundidad pese a que haya un cambio en el personaje. Incluso la justificación para luchar contra la Mujer Maravilla es tan simple como olvidable. Nada. Otro detalle es la mala animación a final de cuentas del personaje. Parece sacado de la película de Cats. Hagan de cuenta que ni siquiera entró en Cats. La dejaron fuera por mala animación. El personaje de Bárbara a mí se me hace tan similar al de Selina Kyle o al de Gatúbela que hiciera terriblemente Halle Berry o mucho mejor la hiciera Michelle Pfeiffer, aunque ambas tienen un mejor arco de personajes. Incluso otro intento muy similar es el del personaje que vimos en El acertijo de Jim Carrey. El otro villano es Max Lord, interpretado también por el sobreactuado y muy mal dirigido caricaturísticamente por Pedro Pascal, ese chileno actor que anda muy de moda por ser el Mandalorian. Bueno, Max es un estafador que quiere ser exitoso. Como buen estafador cree que tiene un carisma y construye una fachada adinerada, además de vivir en el engaño. Pero más allá de su hambre a final de cuentas de poder y respeto, no hay mucho en el personaje. De nuevo, otro plano. El guión se la pasa dándose de topes entre los 3 personajes o las 3 líneas argumentales, como ya les había yo comentado, los 2 personajes secundarios y la historia con la que debió de haberse quedado de historia de este amor imposible. Y la película se la pasa así.
yendo, viniendo, yendo, viniendo, alargando minutos a una historia que no va a ningún lado. Todo se pierde precisamente a lo largo de una película cuando las reglas del juego, de los deseos y sus consecuencias van cambiando y se van desdibujando cada vez más de verdad de lo que pudo haber sido una interesante primicia argumental. La Mujer Maravilla, 1984, pretendía mucho y logra poco. Es un mal trabajo de la directora que había consolidado su buena imagen en Monster y en la primera película. Patty Jenkins está confirmada en la dirección de una tercera cinta que ojalá sea mejor de esta. Además, incluso, por si fuera poco, están confirmadas ya también el dúo de Patty Jenkins y Gal Gadot para hacer la nueva versión del clásico de Cleopatra. Así, como ustedes lo oyeron, Dios nos agarre confesados. Y a título personal debo decir que, de verdad, Gal Gadot, Liz Taylor, creo que ya se están pasando de exageración. Pero bueno, ya veremos. You know, I'm not so keen on this one. I figure you are, but you know what? I'm ready to go. I think we can do better. Parachute pants? Yeah, Does everybody parachute now?